El nacimiento de la iglesia, así se llama la serie. Ya hemos expuesto un primer mensaje el domingo pasado y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a el segundo mensaje. Durante un tiempo estuve pidiendo a Dios dirección. Yo creo que este es un tema de mucha importancia. El libro de los reconocidos, así se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos llaman los Hechos de Jesús o los Hechos del Espíritu Santo, porque dice en la introducción que Lucas, el que escribe, el médico, está continuando la segunda parte de lo que Jesús hizo y que fue relatado en Lucas. Así que les voy a pedir que si trajeron su Biblia, y yo espero que sí, abran en Hechos capítulo 2. Vamos a leer aquí solamente un versículo. Vamos a leer 4 versículos, perdón, del 1 al 4, pero voy a caminar todo el capítulo en la exposición con cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Lamentablemente, al día de hoy, la iglesia va cambiando. No podemos negar que la iglesia va tomando matices distintos. Cuando la iglesia comenzó, no era el tipo de institución que hoy tenemos aquí. No era así. Ha ido cambiando, pero las verdades y principios de la iglesia no cambian. Son verdades absolutas por toda la eternidad. Y lo que vamos a estar considerando aquí hoy es, pues, cómo la iglesia, bajo la influencia, como vimos en el video, bajo el poder, la fuerza del Espíritu, se manejó al principio. Y desgraciadamente, en torno a esta tercera persona de la Trinidad, se han edificado demasiados errores. Muchos errores. Vamos a hablar un poco de eso hoy con la ayuda del Señor. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4 y les suplico sus oraciones después de esto. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque aquí hemos llegado, hasta aquí nos has ayudado. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo tu ayuda, especialmente con tu siervo en su extrema debilidad física hoy, sobre todas las cosas, pero también insuficiencia intelectual y espiritual. Sin tu ayuda esto no es posible. Gracias por cada persona que has traído. Permite que hoy sea un día de iluminación para los que han creído, pero también de salvación para los que no han creído. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Las primeras 4 palabras de este capítulo dicen: el día de Pentecostés. Como ustedes saben, hay un grupo de iglesias, algunos buenos hermanos llamados pentecostales. Ellos toman su nombre de aquí por el énfasis en esta dispensación o en este momento de la obra del Espíritu Santo. En la palabra de Dios nosotros encontramos que Dios es presentado de una manera muy difícil de nosotros comprender como un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, sabemos que son la misma persona porque se le atribuyen las mismas cosas y solamente hay un Dios. Ahora, Dios, algunos dicen en el Antiguo Testamento, habló de muchas maneras. Luego ya en el Nuevo Testamento vemos el ministerio del Señor Jesús y ahora lo que tenemos es el ministerio del Espíritu Santo. Pero realmente debemos entender que el Espíritu Santo está desde la creación y está obrando en todo el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo. Pero hubo un cambio. El Señor Jesucristo, de manera particular, le avisó a sus discípulos de esta promesa que vendría el Espíritu Santo. Pero vuelvo otra vez a la palabra Pentecostés. Realmente era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. El día de Pentecostés cayó domingo
Y esa es una de las razones por las cuales la iglesia evangélica se reúne domingo. Porque fue el día en que se completó la nueva creación cuando Jesús resucitó. Fue el día cuando vino el Espíritu Santo y fue el día también en que Juan recibió el libro de Apocalipsis. Ahora también fue el día en que se reunía la iglesia. Pablo le dice a los corintios, cada primer día de la semana cuando se reúnan. El Pentecostés cayó domingo, que fue el momento en que se manifestó el Espíritu de esta manera. Ahora bien, en ese momento se celebraba la cosecha. Los primeros frutos eran dados a Dios y presentados. Esta era la fiesta más concurrida. Ahí estaba en el mejor momento en Jerusalén para que el Espíritu viniera y el propósito por el cual vino el Espíritu se cumpliera. No olvidemos eso. Cuando llegó ese día, 10 días después de que Jesús ascendió, leemos que llegó con una manifestación extraordinaria. Se entiende, unos 120 discípulos estaban reunidos, pero lo que pasó allí fue un estruendo y de las personas que estaban en Jerusalén, todos corrieron al lugar y se dio lo que aquí leemos. Permítame entonces considerar aquí una promesa cumplida. Ese Espíritu fue prometido y aquí se cumple. En segundo lugar, una predicación ejemplar. Nosotros tenemos que entender cuál es la predicación bíblica, cuáles son los elementos de la predicación bíblica. Una predicación no es una charla de motivación. ¿Qué es una predicación bíblica? Y finalmente, una participación especial. Vamos a ver una promesa cumplida. El versículo 4 que acabamos de leer dice así: todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En primer lugar, el libro de los Hechos es un libro histórico. Eso significa que aquí no todo lo que sucede es un modelo para la iglesia perpetuamente. En un libro histórico se comparten hechos históricos, pero no se traza un modelo o un principio a seguir. Pasan cosas que son únicas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, como vamos a ver hoy, todos los discípulos compartían, vendían lo que tenían y lo daban a los que tenían necesidad. Eso no es un mandato. Eso no es un modelo para que todas las iglesias lo hagan. Fue una situación particular histórica. Un texto muy confundido, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no significa que si hoy un solo cristiano, la familia entera, incluyendo la abuela, abuelo, bisabuelo y el vecino, se van salvos. No, cada uno tiene que creer. Pero ahí hay una condición particular. Volviendo al punto, aquí hay una promesa cumplida, la promesa del Espíritu Santo. Y esa promesa, cuando vino el Espíritu, de esta manera, se manifestó para que fuera evidente de que a partir de ese momento había un cambio en la administración en la iglesia y en la presencia de Dios en la iglesia. En un momento anterior, en Lucas capítulo 10, se nos cuenta que los discípulos salieron y experimentaron el poder del Espíritu Santo. Ellos vinieron donde el Señor le dijeron: oye, los demonios se nos sometían. El Espíritu Santo estaba con ellos. Pero aquí hay un cambio. Igualmente, Jesús le había prometido tal cosa. Ese Espíritu lo encontramos en Génesis 1, al principio de la Biblia, donde se nos dice: la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Igualmente en Génesis 2:7, el hombre es creado del polvo y luego Dios le sopla el Espíritu, eso es el Espíritu, aliento de vida. En Ezequiel 37, Dios quiere mostrarle al profeta que Él es el Dios que da vida y hay un valle de huesos secos. Y de repente esos huesos comienzan a levantarse por un viento, el viento de Dios, el Espíritu de Dios. Y en este pasaje nosotros encontramos ese Espíritu viniendo de una manera especial y única. Y vean la manifestación. Dice aquí que vino el Espíritu Santo
Y no voy a emplear mucho tiempo en todos los detalles y les suplico paciencia, pero dice el versículo 3, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego. Y recuerdan ustedes la presencia de Dios en el Antiguo Testamento cuando Él guiaba a Israel con dos señales en el cielo. ¿Cuáles eran? Ok, no entendí nada, pero yo creo que estamos de acuerdo. Las nubes, ¿verdad? De día y de noche, fuego. Aquí estaba Dios guiando por su espíritu también. Y en este caso en particular, eso es lo que Dios está haciendo. Él viene con fuego y en eso señala algo purificador. El Espíritu Santo descansó ahora sobre individuos. En el Antiguo Testamento, Él guiaba por ese fuego a todo el pueblo. Ahora es individual. Lo que implica que cada cristiano, cada uno que se ha convertido, dice la Escritura, ha sido sellado con el Espíritu y tiene el Espíritu. Él es el que da vida. El que creyó, se arrepintió, vino a Cristo, ya es sellado, ya tiene el Espíritu. Y ese Espíritu es lo que lo hace una nueva criatura. Es la presencia de Dios con él o con ella donde quiera que va. Jesús le dijo a sus discípulos, es mejor que yo me vaya, porque ahora yo les puedo mandar el Consolador, el abogado. Ahora, ¿por qué es mejor? Bueno, ¿qué quisiéramos nosotros? Oh señores, bueno, que Jesús tuviera una casita allá en Jerusalén, donde hicieran tour, y después que usted va a Israel y camina por todas esas tumbas, toda esa agua, y ahora ¿dónde vamos? A la casa del Señor, y lo van a ver jovencito, inmortal. Pero Dios tiene otro plan. La presencia física de Jesús no está, pero su espíritu sí está en cada uno de sus hijos. Piensen en eso. Imagínense entonces, hermanos, la bendición que es que Él se haya ido. Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Y acuérdense que Él es 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre, Él estaba limitado a ese cuerpo. Ya glorificado, traspasaba las paredes y demás, pero mientras Él estuvo en su ministerio terrenal, Lázaro enfermó y las hermanas lo mandaron a buscar y Él estaba allá y no aquí. Y cuando salió de allá, entonces llegó aquí. Ahora, Jesús no está en un lugar en particular. Él está con los suyos donde quiera que nosotros vamos. Y eso para mí es maravilloso. Incomprensible, porque yo soy un ser finito, pero maravilloso saber que si usted se ve en un avión y el avión se le ocurre bailar con las estrellas, usted sabe que el Señor está ahí. Y si se ve en un crucero, el Señor está ahí. Y si se queda en un hospital, el Señor está ahí. Y si se queda en su casa enfermo, el Señor está ahí. No importa dónde esté, cómo esté, Él dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso para mí es maravilloso. Esa venida del Espíritu Santo aquí se manifestó de una manera que desgraciadamente ha sido distorsionada y por razón del tiempo, porque es todo el capítulo, no puedo avanzar, pero le voy a decir solo una cosa. Escuche. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Otras traducciones dicen otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En primer lugar, el Espíritu Santo les dio a ellos una capacidad para que hablaran en otras lenguas u otros idiomas. Hoy, lamentablemente, hay personas que dicen que porque tienen el Espíritu o el Espíritu viene sobre ellos, hablan en otras lenguas. Particularmente, no se sabe qué lengua es y yo creo que ni ellos saben lo que es. Y usualmente es el mismo patrón. No voy a ampliar en eso, pero me gusta la traducción que tenemos. ¿Qué dice ahí? En otros idiomas. Déjenme hacerles rápidamente explicación de lo que eso significa. Para poder entenderlo, miremos Hechos 1:8. Dice, ¿para qué sería dado el Espíritu Santo? Recibirán poder, oiga, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y ahora mire, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Para qué fue dado el Espíritu? Para ser testigos. Testigos que hablen a la gente acerca de Jesús en todas partes. ¿Para qué el Espíritu? Para ser testigos que hablen de Jesús en todas partes. Ahora, ¿cómo usted habla en otros lugares? Vaya a Alemania. ¿Cómo habla en Alemania? No es difícil, ¿verdad? ¿Y en Japón? ¿Y en República Dominicana?
Le gustó ahí. Entonces, no, aunque dice dominicano y el otro puertorriqueño. Pero oigan ahora, poder para testificar en otros lugares de él. Tengan eso en mente. Seguimos leyendo. Cuando vino el Espíritu, versículo 5. En esa ocasión, habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Esto parece en dominicano. Ellos estaban en su oficio en su casa, pero oyeron el boom cuando vino el Espíritu. ¡Boom! ¿Y qué hicieron? Corrieron todos para allá. Cosa que no sé que no hacen en su país, pero ahí está. La curiosidad. Qué bárbaro. Porque en vez de salir corriendo, corrieron para allá. Es una cosa como que no entiende. Y con los celulares. Noten ahora, aquí están los discípulos. Viene el Espíritu Santo con un gran estruendo. La gente en Jerusalén, imagínense, ahí no había ruido. Eso sonó y retumbó. Salió corriendo para allá a ver de qué se trataba. Cuando llegaron ahí, que estaban en Jerusalén por la fiesta de la Pascua que les dije, la más concurrida, los oyeron hablar en su propio idioma. ¿De qué está hablando? Bueno, mire, permítame ilustrarlo con mi propio país. En el mes de diciembre, los llamados dominicanos ausentes vuelven y llenan el país. Ahora, esos dominicanos están en todas partes. Usted no lo va a creer. Yo fui a Singapur y allá me salió una dominicana, que eso es el otro lado del mundo. Entonces, esos dominicanos que llegan con hijos criados en esos países, esos muchachos hablan principalmente el idioma del país donde viven. Ellos vinieron todos a la fiesta. Cuando estaban ahí, oyeron el estruendo, cogieron para allá y los oyen hablar en su lengua. No es un idioma extraño, no. Permítame ilustrarlo. Es que el muchacho dominicano, porque acuérdense que es un ejemplo, que vive en Japón, llegó ahí y oyó a uno de los discípulos hablando japonés. Y de repente el otro que vive en Alemania lo oyó hablando alemán. Ahora, ¿y esto? Lea la Biblia, mire qué dice. Versículo 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban todas estas personas. Son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia. Y ahí sigue la lista y concluye. Y todos oímos a esta gente hablar nuestro propio idioma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue dado para ser testigos a otras naciones. ¿Y cómo usted puede ser testigo a otra nación? Hablando la lengua de esa nación. Eso fue lo que pasó aquí. Ahora bien, eso sin duda fue un hecho extraordinario. Y el poder del Espíritu vino sobre ellos para ser testigos a otras naciones. Ahora hay cosas que debemos entender. Ellos hicieron esto y estaban adorando a Dios. No era un desorden. El Espíritu viene a capacitarnos para adorar a Dios. El Espíritu viene para asegurarnos, para unificarnos. El Espíritu viene para transformarnos. El Espíritu viene para darnos poder. El Espíritu viene a iluminarnos. Viene a revelar la presencia de Dios. Miren, nuestro Dios es un Dios de orden y no de confusión. Cuando el Espíritu Santo está allí, el carácter de Dios está ahí. No hay desorden, hay orden. Ahora, ¿qué pasó? Después que viene el Espíritu Santo, se manifiesta así. Versículo 14 nos presenta un predicador ejemplar y una predicación ejemplar. Ese es mi segundo punto. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Vamos a parar por un momento. ¿Cuál de los apóstoles es este? ¿Cuál es el que siempre hablaba adelante? Por lo tanto, si a usted le dice que usted habla mucho, no se sienta mal. Deje que Dios use eso para bien. Sobre todo las mujeres, cuando los hombres dicen, usted habla demasiado, úselo para bien, hermana. No se sienta mal. Pedro habló. Pedro habló. Y es interesante que este mismo Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. Y eso significa que el hecho de que usted haya fracasado en un momento no quiere decir que Dios no lo pueda volver a usar para su gloria. Porque la iglesia es un lugar donde los fracasados encuentran lugar para restaurar su vida, dar gloria a Dios y ser usados a pesar de su fracaso. Pedro se encontró aquí
y dio un paso adelante. Ahí habla de su coraje, su determinación. Antes había tenido miedo, pero ese hombre cambió cuando vio la resurrección. Y junto con los otros 11 apóstoles gritó a la multitud. En primer lugar, entiendan, hermanos, la predicación es una predicación donde el predicador sale al frente y levanta su voz. Levanta su voz. Pero quiero que vean en particular algunas marcas de esta predicación. Y los hermanos que están aquí en seminario, están estudiando, atiendan estas marcas de la predicación bíblica. Óiganla. Primero, es una predicación dirigida a su audiencia para ser entendida por esa audiencia. Hermanos, cuando yo estoy predicando aquí, yo pienso en todos ustedes. Yo tengo que predicarle a ustedes. A ustedes no les sirve para nada un sermón que yo haya preparado o con la intención de otro pueblo. Es a ustedes que están aquí. Por tanto, no se sienta mal de que yo me refiera a usted sin mencionar su nombre. Nunca lo voy a mencionar aquí, a menos que no sea una cosa buena. Y usted dice, oye, pero este hombre me está hablando de mí. Claro, porque es a usted que le estoy hablando. ¿Qué le parece? No está difícil. Miren cómo él dice, versículo 14. Pedro dio un paso adelante y le dijo, escuchen con atención. Ustedes, préstenme atención. Versículo 22. Pueblo de Israel, escucha. Y la predicación tiene esa urgencia. Directamente, escúchame, atiéndeme. Esto es serio, no hay nada más serio. Versículo 29. Queridos hermanos, piensen en esto. En otras palabras, cuando vamos a predicar, tenemos que dirigirla a las personas que tenemos delante según su condición. En segundo lugar, es una predicación edificada en la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, el día que usted vea a una persona que va a predicar y comienza a hablar y hablar, aunque hable bonito, si no parte de este libro, ese es su propio mensaje, pero no es mensaje de Dios. El mensaje de Dios está aquí y nosotros aquí tenemos el deber de eso, tomar esto y abrirlo, palabra por palabra, expresar claramente lo que Dios ha dicho. Eso hizo Pedro. Noten el capítulo 2 del 16 al 21. Él comenzó a hablarle y dice, lo que ustedes ven, luego de corregirles, ellos no están borrachos porque miren la hora del día en que están hablando, pero lo que ustedes ven, dijo él, es lo que el profeta Joel predicó hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, profetizarán. Haré maravillas arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre, fuego. Y ahí sigue hablando, pero está edificando su sermón en la palabra dada de Dios. De eso es la predicación. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Igualmente, en el versículo 25, vuelve a citar la escritura. El rey David dijo lo siguiente acerca de él, del Señor Jesús. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Y ahí sigue citando la escritura. Hermano, yo he estado en tantos funerales que no recuerdo. Para ministrar o simplemente para consolar y acompañar. Y yo no me puedo olvidar de este funeral. Yo no era el predicador, yo estaba ahí acompañando a la familia. Sí, yo creo que me pusieron a predicar después. Pero en ese momento, otro estaba hablando. ¿Y qué me sorprendió? Este hombre al lado del ataúd no mencionó un solo versículo bíblico. Y yo digo, oye, ¿qué consuelo hay en este momento si no es la promesa de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús? No, Dios nos guarde. Noten el versículo 34, otra vez citando la escritura, 3 veces. David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Y así fue una predicación bíblica. En tercer lugar, fue una predicación cristocéntrica, donde él presentaba a Cristo en el versículo 22, Jesús de Nazaret. En los versículos del 23 al 25 que acabamos de leer, él presenta al Señor Jesús. En los versículos 31 al 36, el versículo 36 y en el versículo 38. En otras palabras, hermanos, dijo el pastor Carlos Spurgeon, el sermón que no presenta a Cristo no es un mensaje que viene de Dios. La predicación tiene que llevar al corazón de la gente a Jesucristo. Yo les hablo directo
Y mi intención es que conozcan a Cristo, que sirvan a Cristo, que adoren a Cristo, que clamen a Cristo y que caminen con Cristo. En cuarto lugar, es una predicación aplicativa que corrige y llama al arrepentimiento. Él comenzó diciéndole, no se equivoquen. Y la predicación, hermanos, está para corregirnos. Hay personas que vienen a la iglesia y su orgullo es tan grande que se sienten mal cuando el predicador habla de la escritura y le muestra su propio pecado. Ustedes no saben qué dice David, que el justo me reprenda es un favor, es un perfume. Oh, hermanos queridos, yo le doy gracias a Dios por la confianza que tenemos aquí. Y a veces yo me paro aquí y el saco lo tengo torcido y alguien me hace señas, yo me lo arreglo rápido. Ahora imagínese usted que me dejen desordenado. Dice, no, hay que respetarlo, porque si quiere andar así. No, señor. Agradezca a aquel que le corrige en el camino de la verdad. Por eso el salmista dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí espíritu de iniquidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, nosotros nacimos pecadores y si a nosotros nos dejan, seguimos de cabeza. Pero Dios es bueno en que pone personas, pone medios para frustrarnos, llamarnos al arrepentimiento y traernos a Él. Esto es una misericordia de Dios. Este hombre hizo lo mismo. Por eso Él les habló directo. Algunos de ustedes suponen que ellos están borrachos, se equivocaron. Lo que ustedes ven aquí, le está hablando a ellos. Escuchen versículo 22. Saben bien versículo 22. Piensen en esto, versículo 29. Y miren cómo el versículo 37 y 38 lo aplica directamente a ellos. Oigan cómo dice. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Lo que significa que Pedro no estaba jugando. Hermanos, que Dios nos conceda predicar así. No es un juego, esto es lo más serio que hay. Y fue al punto tal en que ellos le dijeron, ¿qué hacemos? Y él les llamó al arrepentimiento. Y eso incluyó su mensaje, que era además trinitario, presentando a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. El tiempo no me permite elaborarlo más, pero un último punto, él predicó la soberanía de Dios. Ustedes están aquí porque Dios determinó que Jesucristo muriera, pero ustedes son también responsables de lo que hicieron. Él predicó que Dios obra soberanamente, pero también el pecador es quien comete el hecho y tiene que arrepentirse. Vamos en tercer lugar a una participación especial, porque no quiero pasar esto, hermanos. Noten la última parte del capítulo, desde el versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Hay 4 marcas de una iglesia saludable. 4 marcas. En primer lugar, la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, estos libros que tenemos en la Biblia no fueron libros escogidos al azar ni arbitrariamente. Todos los autores aquí o eran apóstoles o eran personas conocidas, cercanas a los apóstoles, aprobadas por los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es la que tiene la escritura que tenemos delante. Y ellos perseveraban en esa enseñanza. Hermanos, nosotros seremos una iglesia saludable cuando perseveremos en estas enseñanzas. En estas enseñanzas. Que Dios nos libre de hacer este lugar, la iglesia, atractiva con otras cosas fuera de esa enseñanza. En segundo lugar, noten la otra cosa, la comunión fraternal. La idea es un compañerismo, una participación conjunta. Hermanos, la iglesia cuando comienza aquí estaban en el aposento 120 personas. ¿Qué casa puede alojar 120 personas aquí? Dígame, no en el patio, no, adentro de la casa. Ok, ellos estaban ahí como podían. Ahora, al final de este pasaje, dice la escritura que cuando Pedro terminó de predicar, el versículo 41, escuche, los que creyeron en lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Si no cabían bien 120, ¿dónde caben 3,000? Ok, ahora, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a aplicar esto a esta iglesia, Northridge. Escúcheme bien con su corazón. Cuando nosotros al principio éramos 12, ¿qué podíamos hacer? Vamos a comer los 12.
Vamos para el patio. ¿Quiénes iban? Los 12. Vamos a la playa. ¿Quiénes iban? Correcto. Vamos a un paseo. ¿Quiénes iban? Correcto. Pero de repente cuando ya somos 120, es imposible. Por lo tanto, nadie se sienta mal de que aquellos hagan un cumpleaños y no me invitaron. Porque no podemos invitar a todo el mundo a todos los cumpleaños. Hermano, nos amamos, queremos estar juntos. Pero usted se imagina donde quiera que vamos, 120. Aquel cumpleaños, ¿y cuánto van? 120. Oiga, pastor, realmente yo quisiera hacer una reunión en mi casa y compartir un poco de queso con galletitas, así como no, prepara para 120. Mejor no lo hago. No nos sentamos mal. Hermanos, yo no me siento mal como pastor. Usted hace una reunión en su casa, invita a algunos hermanos. Está bien, está bien. No podemos ser, como dicen en mi país, como el arroz blanco. El arroz blanco está en todas partes. No, usted no puede estar en todas partes. No nos sintamos mal. La iglesia en un momento podía hacerlo, pero en otro momento Dios la bendijo y ya 3,000 no podían andar juntos. No porque no se amaran, sencillamente porque no podían estar todos juntos siempre. Pero volvemos aquí. Había una comunión fraternal y esa comunión se veía entre ellos, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por la comunión que hay entre nosotros aquí. Cada vez que estamos ahí abajo comiendo, yo me deleito, ustedes no saben tanto. Yo voy a cada mesa. Pero usted ve que esta mesa tiene su conversación y aquella la otra. Usted no ve aquí una congregación muerta, callado, todo el mundo como una funeraria. No. Hablando, compartiendo. Eso es una bendición y tenemos que pedir a Dios que la preserve entre nosotros. Porque así era la iglesia, había una fraternal comunión entre los hermanos. Pero además de eso, miren qué dice aquí. Participábamos juntos en las comidas. Qué bueno. Todos los domingos aquí hay comida. Y oigan bien, hermanos, yo no puedo esperar que todos los domingos todos se queden si tienen otras cosas. Pero haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo. Porque comer siempre es bueno por no solo la buena comida, sino por lo que representa. Hay familias que no comen en la mesa juntos. Porque es una batalla comer juntos con los muchachos. En primer lugar, para el hombre, que debe esperar a que su esposa se sirva, que es de último. Entonces ese hombre con un hambre de náufrago tiene que tener el plato ahí, tranquilo. Una batalla. Y después este no come pollo y aquel no come tomate. Miren, y educar a nuestros hijos, compartir con ellos ahí, es una batalla. Yo sé que el domingo usted quiere comer por allá afuera, está bien, pero aprovechemos esta bendición que Dios nos da aquí. Repartámonos en las mesas, compartamos. Que el Señor nos conceda disfrutar de esto, porque la iglesia también hacía eso. Y entre esas cosas, la cena del Señor, cada primer domingo del mes la estamos haciendo. Y finalmente la oración, como vimos la semana pasada. No voy a dedicar más tiempo a esto, pero yo quisiera alentarles a que como iglesia practiquemos esas 4 cosas y veamos el final de esto. Versículo 43 en adelante. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y reunían en casas para la cena del Señor y compartir sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. En conclusión, el Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta en la iglesia cuando viene? En primer lugar, eso es dado para ser testigos a otras naciones. Y eso se manifiesta por una predicación bíblica. ¿Usted quiere saber dónde el Espíritu Dios está? Mire a ver si hay abundancia de la palabra de Dios. Mire a ver si todo lo que se está haciendo está edificado, basado en la palabra de Dios. Porque en Efesios 5 dice que seamos llenos del Espíritu, 5:18. Y Colosenses 3:16 dice que seamos llenos de la palabra. Y cuando usted ve el fruto de ser lleno del Espíritu y lleno de la palabra, es exactamente lo mismo. Entonces, una predicación bendecida por el Espíritu de Dios es una predicación edificada en la palabra de Dios. Que se toma, se extiende y se explica lo que ahí dice. Que Dios nos conceda siempre eso en esta iglesia. No tengamos miedo. No servimos a los hombres. Servimos a Dios y bendecimos a los hombres. Pero además de eso,
Miren qué dice aquí. Había en ellos un deseo de compartir lo que Dios le había dado. Y escuche eso. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquella necesidad. Yo conocí un grupo mal llamado Iglesia en Massachusetts, que son del llamado Evangelio de la Prosperidad. Y le decía a la gente, lo que usted siembre va a cosechar. Si usted siembra escasamente, cosechará escasamente. Eso es verdad. Pero eso no significa que usted vaya a vender su casa y venga a quedarse alquilado y traiga ese dinero aquí. El día que le digan eso, salga corriendo, dígale sí como no, y salga por esa puerta y no vuelvas nunca. Para que se quite del medio de esa gente. Ahora hay algo que usted puede hacer. ¿Sabe qué? Poner lo que Dios le ha dado para bendecir a otros. ¿Qué le parece eso? Abrir la puerta de su casa. Y esos muebles que usted tiene, que lo usen los hermanos para venir a compartir con usted. Y los platos y las tacitas que usted tiene y los cubiertos, que la iglesia sea bendecida ahí. Sus vasos, su microondas, su nevera. Hermanos, yo sé que a veces nosotros nos avergonzamos de lo que tenemos, pero no podemos porque eso es lo que Dios me dio. Abra la puerta de su casa para que ahí también haya bendición, ahí también haya vida eterna. Eso hicieron ellos. Compartían las comidas con gran gozo y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y quiero dar una nota más. Miren, hermanos. Adoraban juntos en el templo. Lea su Biblia, versículo 46. Adoraban juntos en el templo cada domingo. Así dice su Biblia. Evangélicos tienen que leer la Biblia. Oiga cómo dice. Adoraban juntos en el templo cada domingo. ¿Cómo dice ahí? ¿Cada qué? Domingo. No, lea lo que dice la Biblia. Lea lo que dice ahí. Cada día. ¿Sabe lo que eso significa? Tenían culto diario. Oiga, y ahí estaban los hermanos. Ahora nosotros lo tenemos un día a la semana. Algunos no vienen, otros llegan tarde. Hermanos, si Dios es nuestra prioridad, Él va primero. Y yo les exhorto, acuérdense, Pedro se lo aplicó a su gente, yo se lo tengo que aplicar a ustedes. Yo les exhorto a que vengamos temprano a la casa de Dios. Venga temprano, siéntese ahí a orar, busque a Dios. Mire, no se sienta mal de que yo se lo diga y usted llega tarde. No, siéntase bien de que yo estoy preocupado por hacerle el bien a usted. De eso se trata, ¿eh? Que Dios nos dé aquí la gracia para esto, para servir y para que el Espíritu Santo nos use. Ahora usted puede decir, pastor, no le puedo negar que para mí es difícil todas las cosas que usted está diciendo, sobre todo estar compartiendo y perseverar y seguir amando y aguantar. Yo no fui criado así. Lo que usted me quiera decir, no se preocupe, yo lo oigo, yo se lo acepto. Pero quisiera compartirle la historia del llamado Tim Hoyt. Tim Hoyt. Este muchacho tuvo un accidente cerebral y quedó paralítico. Y un día, en el 1977, le dijo a su papá que él quería participar en una carrera benéfica. Y el papá le dijo, vamos. Lo montó en su silla de ruedas, le consiguió esa silla de ruedas y ahí el papá comenzó a empujarle. En esa primera carrera, él llegó de penúltimo. Pero él le dijo a su papá algo, papá, cuando yo corro, yo me olvido de que soy minusválido y me siento normal como todos los demás. Oiga ahora, corrieron más de 1000 carreras completas, incluyendo maratones, duatlones, triatlones, entre ellos la competencia de Ironman. Añadieron a su lista de logros la travesía en Estados Unidos en bicicleta y a pie en 1992 y juntos completaron 3.735 millas en 45 días. En el maratón de Boston participaron y se hizo una estatua, así como ustedes la ven, el papá empujando al hijo. Dick, el papá, el 17 de marzo de 2021 murió y partió a la presencia de Dios. Y en ese sentido,
Su hijo Rick se quedó solo. Él murió poco después también. Ustedes y yo somos como ese paralítico. Necesitamos que Dios nos empuje y nos ayude a caminar la carrera que tenemos por delante. La diferencia es que nuestro Padre nunca va a morir y siempre nos va a llevar. Él es bueno. Ríndase delante de Dios. Señor, cuando tú vienes conmigo, yo me siento libre. Cuando tú vienes conmigo, yo tengo fuerza. Yo no puedo hacer estas cosas. Yo no puedo tener una vida en la iglesia. Yo no puedo llegar a tiempo. Dígale lo que no puede y pídale que el Espíritu lo llene para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y si tú no te has convertido, este es un tiempo bueno para que te humilles. Diga, Señor, yo tengo pecados que me pesan. Tengo en mi corazón amargura, tengo en mi corazón rencor, tengo en mi corazón un espíritu de queja. Perdóname, yo no puedo, pero ven tú, perdóname, límpiame y ayúdame a caminar la carrera que tengo por delante. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en esta hora nos postramos ante ti y te suplicamos, oh Dios, que con tu espíritu tú vengas ahora y bendigas a aquellos que están minusválidos en cualquier área de su vida, minusválidos. Ayúdalos, consuélalos, guíalos. Permite que este sea su día de, siendo minusválidos, correr la carrera que tienen por delante con la ayuda tuya. Oh Señor, yo te necesito mucho. Yo te necesito. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu unción. Yo necesito tu provisión. Mi debilidad es grande, pero es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a hacer la iglesia que tú has diseñado para la gloria tuya y el bien de muchos. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo.